Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas al coloquio de licenciatura en física. Eh, pues para mí es un gusto poder presentar esta nueva entrega del coloquio de licenciatura en física. Hoy a cargo de una invitada especial, una amiga muy querida, eh, pues que con una trayectoria muy interesante, es ingeniera, tiene maestrías, dos maestrías, un doctorado, como ustedes vieron en la invitación, hoy día se desempeña como profesora en la Universidad Distrital, hace parte de un grupo de investigación como investigadora postdoctoral. Su campo de investigación en científico seguramente nos contará algo, pero hoy viene a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con las mujeres, la historia de las mujeres, sus aportes, lo que llamamos en las mujeres STEAM. Y pues de verdad que para mí es muy gustoso eh, eh, pues que alguien como Natalie Marín, que pues goza de una trayectoria científica muy interesante, pues nos hable de estos temas. Así que pues Natalie, muchísimas gracias por ofrecernos esta charla. Muchísimas gracias a todos los que están acá en el auditorio, a quienes nos acompañan por el Teams. Adelante. Ok, bueno, primero que Ah, todo, perdona, es que nosotros tenemos una costumbre acá, dime. una costumbre, y es que recibimos a nuestro invitado siempre con un aplauso, Ok, aplauso a la llegada y a la salida. Ahora vale, sí, entonces. listo. Entonces, primero que todo, pues muy buenas tardes a quienes asisten de manera presencial en español, a mis estudiantes de Física 2 y creo que algunos de tus estudiantes, no sé, actualmente, ¿de qué curso? Toda la carrera. Toda la carrera de Ujú. licenciatura En en física. física, perfecto. Claudia, que es alumna mía de Física 1 y estudiante de Física 2 este semestre. Entonces, pues a ustedes primero que todos les agradezco la asistencia. Y como les mencioné, no sé, el sábado o el lunes, pues esta es una clase más común y corriente. Sin embargo, teniendo en cuenta que hay público internacional, pues yo me tomé el atrevimiento de no redactarlo porque mi inglés eh, en ciencia divulgativa no es muy bueno, sino en inglés como técnico. Por ende, le pedí el favor a alguien que vive en Estados Unidos que me tradujera o me escribiera en inglés lo que yo quería decir en español. Em, entonces, pues también le doy la bienvenida a quienes se conectan de diferentes partes del mundo. Y leyendo el título, yo habría escrito Women, pero dejémoslo Woman. Woman in STEAM eh, throughout history in science and technology. ¿Listo? Entonces, yo lo que quería, o pues de lo que les quiero hablar a ustedes hoy es de las mujeres en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, que ha pasado a lo largo de la historia en general. Y pues voy a hacer un énfasis, obviamente, como en ciencia y tecnología, pues porque esa es la clase que yo les quiero dar a mis estudiantes de Física 2 Electromagnetismo del proyecto curricular de Ingeniería de Sistemas Grupo 86. Eh, no, esa no es. Sigue. No, sigue. Ya, no, tampoco. Cuando llegues a Hipatia. No. Hipatia. Bueno, mientras buscamos a Hipatia en la presentación, déjala ahí. Eh, bueno, entonces, ¿por qué yo les menciono Hipatia a ustedes acá? ¿Alguien sabe quién es Hipatia de Alejandría? ¿O ha leído, ha escuchado algo de la biblioteca, librería de Alejandría? ¿Dónde quedaba Alejandría? ¿Dónde queda Alejandría? En Egipto, ok. ¿Alguien ha visto fotos de Alejandría o en un libro cómo era Alejandría, cómo es? El micrófono está aquí. Sí, quien quiera participar para que ellos escuchen en español mientras leen en inglés. Ahí habla así.
Hablo. No tan no sé qué tan cerca pueda, normal. Así. Sí, Alejandría Entonces, es una... voy a repetir la pregunta. Buenas tardes, sigan. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, pueden utilizar el celular si van a investigar quién fue Hipatia de Alejandría. Pero quería escuchar una opinión aquí de uno de mis estudiantes, a ver qué sabe de Hipatia. Claro, Alejandría es una ciudad egipcia muy Sí, linda. sí, am, Creo que es portuaria ok. y sí, Eso es lo histórica, muy histórica. tiene una historia de muchos años, siglos atrás. Vale. ¿Alguien sabe sobre la historia de la librería o biblioteca de Alejandría? ¿César sabe algo de...? Dime. Ahí pasa el micrófono. Usted tiene de tarea rotarse el micrófono. No digo, no estoy aquí diciendo cualquier cosa, pero me parece Ujú. que Carlomagno, algo así, o los Estuvo imperios estuvieron por ahí, y pasaron por Alejandría. pasaron por ahí, hicieron sus desastres también, o Ok. hicieron Y más contribución. atrás, porque dijeron que Alejandría queda en Egipto, pues de lo que hoy es Egipto, yo no sé, hace muchos siglos atrás, cuando estaban construyendo las pirámides, Alejandría, ¿qué era? Por ahí escuché un puerto. Yo me imagino que sigue estando ahí, al menos que le hayan movido y le hayan dejado el nombre como pasó con Armero. Sigan. Tranquilo. Estamos en la universidad, nuestra universidad, por ende, bueno. Bueno, para quienes acaban de llegar, bienvenidos. La charla es interactiva, entonces van a estar contestando preguntas, comentando. Por ahí un micrófono y el que va a hablar simplemente recibe el micrófono. No tienen que hacerle nada, simplemente. Listo, entonces retomando. Acabamos de decir, o bueno, mencionaron que Alejandría pues, es una ciudad portuaria muy bonita, que tiene mucha historia, que queda en el actual Egipto. Y quería escuchar tu aporte que fue, ¿me recuerdas? Creo que me fui muy adelante Tranquilo. porque lo que pensaba era, o lo que recordaba era que Alejandro Magno en uno de sus Viajes. viajes conquistadores pasó por ahí y algo pasó. No sé si Y fue por que... eso se llama Alejandría, tal vez. Sí, entonces, bueno, no sé qué más podría Ok. decir. No, está bien, Ujú. porque no me acordaba de esa parte y creo que tiene sentido que se llame Alejandría si Alejandro Magno pasó por ahí. ¿Por qué Colombia se llama Colombia? ¿Y por qué no se llama Colonia? ¿De dónde era Cristóbal Colón? ¿No era de italiano? Ah, sí, le italiano. Pero Pero ¿dónde después fue a España, para que le prestaran el rey los tres barcos. el micrófono? Porque sin el micrófono no. Yo aluro. Bueno, sí, tú aquí hablas duro acá, pero allá. Sí, la expedición sí fue patrocinada por los reyes españoles y él creo que abarcó primero en Cuba, República Dominicana, y ya no, creo que en su tercer viaje ya fue que llegó a Colombia, pero la razón del nombre no, puede Listo. ser por el tema de que llamaron a las culturas indígenas colombinas o Precolombinas. precolombinas, sí, pero de ahí nada más, sí. Listo. Bueno, entonces ahora devolvámonos a Alejandría. ¿Quién sabe quién fue Hipatia de Alejandría? El micrófono. Entonces, Pues, hola. sí, tranquila que te están oyendo allá ¿Sí? alrededor del mundo. Ah, ok. No, pues creo que Hipatia era la primera mujer filósofa que estuvo, bueno, con los primeros filósofos. No sé, creo. Bien.
empezó a filosofar o que ¿Y tú tuvo? por qué sabes o dónde leíste, dónde? Es que en el colegio me enseñaron porque hay una imagen donde están todos los filósofos, está Platón, está Diógenes y ahí aparece una mujer. Entonces es la primera mujer filósofa porque pues las mujeres antes no tenían ese derecho a opinar porque los filósofos tenían que estar ellos eran parte del, go- bueno, sí. Entonces, pero ella venía pues de una familia con prestigio, entonces el papá como que la ayudó a meterse para pues ella poder ser la primera mujer filósofa, por así decirlo. ¿Y sabes cómo murió? Ujú. Eh, Más o menos, él sabe cómo murió. ella no fue la que murió decapitada, si no estoy mal. ¿Y quién la mandó a decapitar? No, eso sí no lo sé. ¿Alguien sabe quién mandó a decapitar a Hipatia? No, no la publicaron en Nature, creo. Si no estoy mal, fueron los cristianos. ¿Y en qué siglo vivió Hipatia? Sí, es de la época de los De los filósofos. filósofos, eso es ¿Después o antes? antes de Cristo. Listo. Yo leí eso hace poquito. ¿Por qué se llama Hipatia de Alejandría? No, yo le digo Hipatia. Precolombino. Bueno, entonces pasamos a la siguiente mujer. Después de Hipatia, ¿quién cree que sigue? Cleopatra. Hablemos de Cleopatra. ¿Quién era Cleopatra? Cleopatra era la reina de Egipto, es la primera mujer que fue reina de Egipto, creo, la faraona de Egipto, y pues ella hizo muchos aportes, no solo científicos, sino también pues de a nivel del gobierno, cómo la manejó. Pues ella le habían a mandar a decapitar, pero Listo. Después de Cleopatra, otra mujer en mm, Steam. Vamos como en orden cronológico. Entonces nombramos a Hipatia, nombramos. Sí, no, dale. No sé si haya alguien antes de Marie Juana de Curie. Arco. Listo, Juana de Arco. Bueno, digamos que ya sabemos Juana de Arco y queremos llegar a Marie Curie. Pues Marie Curie, Netter. Bueno, matemáticamente. Pero ella es siglo que, antes o después de Marie Curie. Creo que fue después. Por ahí. Listo. Bueno, entonces saltémonos al siglo de Marie Curie. ¿Quién se sabe la historia de Marie Curie? Pero el micrófono lo tiene el chico, entonces haznos un resumen de pues Marie Marie Curie. Curie era esposo de, pues no, Marie Curie era la mujer y el esposo era Pierre. Pierre Curie. Pues ellos dos eran dos científicos. Marie Curie descubrió lo que era la radioactividad, Actividad. pues que las moléculas no siempre estaban estables. Y pues ella también aparece en la foto del siglo de todos los matemáticos, físicos y químicos. Y ella pues murió, pues como ya no sabía qué hacía la reactividad, pues obviamente murió por circunstancias de cáncer, Ok. Entonces, ¿por qué da cáncer actualmente? por la radiación. Listo. ¿Y quién muere más de cáncer, los hombres o las mujeres? Depende de qué país estemos hablando, en qué época estemos hablando, de qué órgano estemos hablando. Listo. Entonces, en la diapositiva dice que las contribuciones de mujeres como Marie Curie y Margaret Hamilton, ¿quién sabe quién es Margaret Hamilton? Son cruciales para el avance de los biobancos modernos. Ya nos dijeron qué hizo Marie Curie y qué dice de Hamilton Hamilton. en la diapositiva. Dice que la revolución del software, la ingeniería del software, Esencial para eh, gestionar y analizar ujú, conjuntos muy grandes de información biológica. ¿Quién creen que es Margaret Hamilton? ¿Ella fue a la luna o hizo algo? No, hizo los aportes al proceso. ¿En qué año? 1900. Listo. Ah, que repitas porque sin micrófono.
Y acá los que están conectados son colombianos o por lo menos hablan español. Disculpa, Ricardo de la Universidad Pedagógica Nacional, Departamento de Química, Ricardo Franco, docente. Qué pena, la diapositiva, ¿tú la estás cambiando o No, estás no, sobre está fija, está fija. Sí, está fija en... En Biobanks and Women, no, tranquilo. Es que como tenemos audiencia internacional, yo estoy hablando en español y puse diapositivas en inglés por si no me entienden en español. Dale, no hay problema. Entonces, retomando, ¿quién es? Margaret Hamilton hizo los aportes o bueno, para poder llevar al hombre a la luna. Sí, fue una de las contribuciones más importantes. Con ella, pues también tenemos otras personas, ¿cierto? Que están referenciadas, ay, se me olvidó ahorita, en talentos ocultos, pero se me van ahorita los nombres, No te ¿cierto? preocupes. Que son mujeres bastante importantes en el proceso de la carrera espacial. Ujú. Yo, ¿Te ¿qué más suena de ahí sé? Emineter? Bueno, obviamente, Nader, que es una de las, o Nether, que es una de las principales mujeres para Einstein y poder hacer todo lo que es la parte de los lagrangianos, ¿cierto? Y Entonces ella hizo Hamiltonianos. y los hamiltonianos, que es la parte donde Einstein toma su teoría de la relatividad, o bueno, basa matemáticamente eso. Listo, muy bien. Pregunto, ¿por qué se ganó Einstein el Nobel? ¿De? No, por el efecto fotoeléctrico. Bueno. ¿Y por qué fue importante? Bueno, ya sí dijiste por qué fue importante el trabajo de Emineter y Hipatia ya lo mencionamos, pero quiero que lean lo que dice la diapositiva. Mientras Emineter e Hipatia pudieron no haber trabajado directamente con biobancos, sus innovaciones matemáticas llevaron a desarrollar, implementar los métodos necesarios en el procesamiento de datos genómicos. ¿Alguien en la audiencia que está conectada por Teams sabe qué es un biobanco? Que nos pueda explicar de manera en español para los que están presencial en el auditorio. ¿O alguien de acá? Mientras tanto, yo sigo leyendo. Catalina la Grande promovió la investigación y la modernización, creando un ambiente que condujo al desarrollo científico. ¿De dónde era Catalina la Grande? ¿Dónde nació? ¿Nació en Rusia? Quiero saber dónde nació, porque yo sé que ella promovió la investigación y la modernización en Rusia, sí, pero me gustaría saber actualmente en qué territorio nació, si lo quiere. ¿Polonia? Ok, bueno. Y eventualmente ella promovió el desarrollo y la modernización, si no estoy mal, en Rusia. O la URSS, o bueno, dependiendo de la época en la que estemos hablando. Y dice que juntas estas mujeres continúan inspirando pues, los avances en ciencia y tecnología, incluyendo los biobancos. Entonces volvamos a la pregunta, ¿qué es un biobanco o qué creen que es un biobanco? ¿El micrófono dónde está? Bueno, dice en Google que es un centro que almacena y procesa muestras biológicas de personas para que sean usadas en investigación científica. Sí. Google. Gracias, Google. Listo. Bueno, de Mineter ya hablamos, pero retomando. Amalie Emineter, nacida el 23 de marzo de 1882 en Alemania, fue una matemática muy prominente, conocida por sus innovaciones en el álgebra abstracta y física teórica. Obtuvo su doctorado en matemáticas en 1907 y tuvo una gran influencia, era una influencer del momento,
como profesora de la Universidad de Göttingen. Bueno, ¿cómo se pronuncia? Yo no sé pronunciar alemán. ¿Y cuál fue su impacto? Ya los que estudiamos física y matemática para física deberíamos saber el impacto. Pero bueno, entonces pasemos a la siguiente, por favor. Catalina la Grande. Biografía. Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, conocida como Catalina la Grande. Llegó al trono de Rusia en 1762. Su reino se caracterizó por una expansión territorial, bueno, por una expansión y modernización territorial de las leyes, y pues ella estaba influenciada por los ideales de... No, recuerden de lo que estudiaron en el colegio historia, si vieron algo de historia que pasó en el siglo XVIII. Revolución Francesa todavía no ocurría, pero estaban como en proceso. Digamos que a finales del siglo XVIII, la toma de la Bastilla fue ¿en qué año? 1700, un poquito menos. 1789. Entonces ella estaba, pues, no sé, 27 años atrás, cuando subió al trono en Rusia. Y creo que hablan de la ilustración, no es ilustración, en light suena luz, ¿no? Pero bueno, se iluminó. El impacto. A pesar de las controversias y los retos políticos, su legado incluye una herencia cultural bastante, pues, rica y el fortalecimiento del Estado ruso. Yo diría su matronato, pero bueno, no sé cómo traducirlo, her patronage, entonces, su dominio en las artes y los intentos para racionalizar el gobierno reflejan la capacidad de las mujeres para influir en la política y en la sociedad en tiempos de adversidad. ¿Quién salvó a Alemania de la Segunda Guerra Mundial? No, de mujeres. ¿Qué hacían las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial? De mujer. Pero eso fue en Rusia. Hay La unas pilota. pilotas. ¿Dónde está el micrófono? La pilota, ¿cómo se llama? Bueno, es que hay dos pilotas rusas, bueno, de la URSS que eran, que manejaron los aviones los aviones de guerra, creo que eran. ¿Y ellas eran de dónde? De la Unión Soviética, creo ok, que era. no, yo me pregunté, creo que por De Alemania. Alemania. De Alemania. ¿Quién salvó a Alemania de la Segunda Guerra Mundial? Entonces, refiriéndome a las mujeres, De la Alemania. pasemos creo que a la siguiente diapositiva. Margaret Hamilton. Entonces, mientras hacemos memoria, Margaret Hamilton, pionera en ciencia de la computación e ingeniería de software. Biografía, nació el 17 de agosto de 1936 en Indiana y fue una pionera en el desarrollo de software para la NASA. Y ella pues contribuyó al software de vuelo para el programa del Apolo. ¿Qué era el programa Apolo? El viaje a la luna. El viaje a la luna, el viaje en Pues el programa que desarrolló en su momento Estados Unidos durante la Guerra Fría con el fin de, entre comillas, ganarle a la URSS o a Rusia para llegar a la Luna. ¿Pero qué pasó? Pero el micrófono está acá. Yo quería hacer no más preguntas, sino una aclaración de algo que pasó por el viaje a Apolo de Margaret Hamilton, y fue que en el 2016 ella recibió una medalla presidencial por el viaje a Apolo. Fue de las pocas que obtuvo una medalla tan importante, dando pues, que se la dio el presidente Obama en el 2016. Muchas gracias, ese dato no lo tenía en mente. ¿Alguna otra contribución? Listo, entonces, digamos que ella todavía estaba en vida cuando le dieron la medalla o fue póstuma.
Aún no está con vida, si mal- ¿Y tendría Alzheimer o era consciente de que estaba recibiendo un premio por lo que hizo? Creo que tenía Alzheimer, creo que sí. Too late. Pero la vamos a recordar. Su trabajo fue crucial durante el aterrizaje del Apolo 11, donde ella desarrolló sistemas de manejo o propagación de errores, que creo que no lo vimos en Física 1 y quiero enseñarlo en Física 2. Y aseguró la seguridad de la misión. Hamilton popularizó el término de ingeniería de software y el enfoque en, ¿alguien sabe qué es cómo se puede traducir reliability? Si no, le preguntan a Google, que se contesta rápido. Como precisión, exactitud, yo no sé en términos de física cómo traducirlo, confianza, pero en términos de física, si yo estoy dictando Física 1, ¿qué puedo decirle a mis estudiantes que están diseñando un CANSAT? Bueno, que sea seguro, que el huevo no se rompa cuando lo lance del piso 10. Y se enfocó en la, seguridad. Y esto tuvo un impacto, una influencia muy importante en la industria de la computación. De Marie Curie ya hablamos, ¿no? ¿Dónde está el micrófono? Pausa. Mientras prepara tu idea bonita. Cabe aclarar que Marie Curie no pudo llegar a ser científica o a poder estudiar si no se hubiera casado con Pierre Curie, ¿no? Porque fue una de las cosas fundamentales que ella hizo para poder tener su título de doctorado. ¿Y qué pasó cuando se murió Pierre? Ella se queda con el apellido para poder seguir trabajando la parte académica, de lo contrario no podía, ya que los Curie en Francia tenían un estatus social bastante amplio en la parte académica y en lo que era física y matemáticas. Era como la familia Bernoulli de la época. Entonces, en ese proceso, pues obviamente ella hace varias contribuciones, pero también trabaja con el ay, se me olvidó el nombre ahorita del señor que escurre los rayos X. Ella hace Un alemán, creo. un alemán, pues, es como raro. ¿Y se acuerdan te acuerdas de la imagen? Sí, la imagen, la primera imagen que él toma es Con el de su anillo mano con el anillo de la esposa. Entonces, pues fue una de las mejores contribuciones. Cabe aclarar que Curie es la única mujer y la única persona en Gracias. ganar 2 premios Nobel diferentes, uno por el polonio y el otro por la radioactividad, ¿no? Y yo lo miro como dice acá. Fue la primera persona y creo que la única en recibir 2 premios Nobel en diferentes campos científicos. ¿Quién va a ser el próximo o la próxima que gane un Nobel en 2 campos científicos o ni siquiera científicos, en 2 campos diferentes? Mientras llega, el micrófono me dice si yo echo cabeza. Creo que hay otra persona que ganó hace poco, tenía ya un premio Nobel en química. Sí. Y hace poco también, creo que en 2016, no me acuerdo bien la fecha, también ganó un premio Nobel de paz. Entonces, junto con Curie, son las únicas 2 personas que han ganado 2 premios Nobel en áreas diferentes. Pero lo que pasa es que Curie compartía su premio Nobel pues con su esposo. ¿Cuál de los dos? El de No, ¿cuál el de de la los 2 radioactividad. premios? Espere. ¿Cómo? Sí, con Pierre. Bueno, no importa. Digamos que se ganó el de física con el Sí. esposo, se murió el Ajá. esposo y después ganó el de química. ¿O al revés? ¿O estaba vivo el esposo para ganarse los 2 premios Nobel? Bueno, el caso es que luego de eso, sí, o sea, el señor se ganó un premio, es que no recuerdo bien el nombre, se me olvidan los nombres. Tranquilo. También ganó hace poco un
un premio Nobel de Paz después de haberse ganado uno de química porque ayudó, era un activista que se oponía a todo lo que tiene que ver con las guerras nucleares y todo Ok, ese tipo de vale, temas. ok. Está aquí la próxima persona que se va a ganar 2 premios Nobel en 2 campos científicos o en 2 campos diferentes. O... Yo investigué y son 4 personas las cuales han ganado 2 premios Nobel en diferentes Ajá. campos y son pues Marie Curie de primeras, desde que fue la primera mujer en ganar el premio Nobel, que es el después tenemos a Linus Pauling, que fue quien ganó el premio Nobel en química en 1954 y el de la paz en 1962. Después está John Barden, que este ganó el premio Nobel de física en 1956 y en 1972. Y ya por último está el más actual, que es Barry Sharpless, que ganó el de química en 2001 y en 2022. ¿Cuántas mujeres han logrado ganar 2 premios Nobel en campos diferentes científicos? Una. ¿Y cuál es la Universidad de París actualmente? Hay que ir a París, ¿no? ¿Alguien de la audiencia que esté en Francia me puede decir cuál es la Universidad de París actualmente? Luz Elena, ¿estás conectada? Yo sé. Hola. Hola, Soy yo. ¿cómo vas? La pregunta que estoy haciendo acá, te voy a leer lo que, bueno, no, sí, creo que ustedes están viendo la presentación y dice que Marie Curie fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París, pero si no conocemos París, otro nombre para la Universidad de París. Es que creo que es la Universidad París 7. La que queda cerca al... La actual Universidad de París es la antigua Universidad París 7. ¿Y esa queda cerca al Panteón? Esas quedan, pues hay sedes que quedan cerca del Panteón, sí, hay una Ajá. sede que queda. Hay una universidad, es que no sé, la pregunta es, la primera mujer en ocupar un puesto de la profesora de la Universidad de París. Sí, creo que es la Universidad París, si no es la Universidad París 1, es la Universidad París 7. Yo pensaría que es París 1. La Universidad París 1 es la Universidad Sorbona de París. Gracias. ¿Han escuchado ustedes hablar de la Sorbona? Bueno, estamos en Bogotá, Colombia. Pero gracias a Luz Elena, porque sí me aclaró la duda. Entonces, cuando vayan a París, van a buscar la Sorbona y ustedes dicen, ay, es que una vez yo estuve en una clase con una profe chévere que me habló de la Sorbona y quiero entrar. ¿Y usted quién es? Ustedes están hablando en francés, no en español, ¿no? Je suis un élève, o j'étais un élève d'un professeur, profesores, porque era profesora, no profesor. Y ella me habló de Marie Curie, yo quiero entrar. No, no puedo entrar. Bueno, gracias. Pero si tú dices, no, es que mi tatarabuelo era el papá de Marie Curie, no, tampoco le creo. Bueno, me devuelvo a Colombia mejor. Pero para eso es esta clase, porque esto es una clase de Solamente, física 2. perdón, solamente un dato quisiera, gracias a ella es que los extranjeros académicos podemos ser profesores en las universidades de París. Gracias a ella fue que la academia se abrió a los investigadores extranjeros en Francia. ¿Sí ven la importancia de? Listo, pasemos a la siguiente persona, Luz Elena, muchas gracias por la aclaración. Bueno, ya por Hipatia hablamos mucho, pasemos. Ahora vamos a hablar de STEAM o STEAM o Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Si yo les hablo de la Universidad Distrital o si hablamos a la audiencia que está conectada por Teams de la Universidad Distrital, ¿ustedes creen que la Universidad Distrital
promueve la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Checked. Vamos por buen camino. Listo. Porque es importante que las mujeres estudiemos algo de STEAM o todo al tiempo. O desarrollemos habilidades para, teniendo en cuenta que ya podemos votar, teniendo en cuenta que si yo me quiero ir el próximo mes a dictar una charla a la Sorbona, al parecer puedo hacerlo porque soy docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y como extranjera y teniendo un título de una maestría en ingeniería firmada por el ministro de Trabajo en su momento, le hablo francés, la quiere en español, en inglés, por escrito, porque es importante. Disculpa si me devuelvo un poquito, ¿se puede? Se puede, claro que sí. Vale, gracias. No, solamente mencionar como dos casos que, pues en lo que nosotros trabajamos en el programa de licenciatura en química, aquí de la pedagógica, consideramos que son de desconocimiento. Por un lado, está el de, claro que pues son casos ya, digamos, puede decirse, en la historia contemporánea, ¿sí? En una historia social reciente de la ciencia. Por un lado, en Estados Unidos, la bióloga norteamericana Rachel Carson, creo que, bueno, y no creo, la documentación pues así lo dice, sin la publicación de su obra insigne Primavera Silenciosa, por allá de finales de los años 50, inicios de los 60 del siglo pasado, no, seguramente no estaríamos hablando hoy de procesos de educación ambiental o de educación para la sustentabilidad ambiental, porque precisamente la obra de Carson, tan criticada y tan, ¿cómo lo decimos?, tan vilipendiada en su momento por los grandes centros de la comunidad científica, sobre todo en el ámbito de la química, en donde no salían para nada bien librados los agroquímicos y los agrotóxicos, dada la denuncia que ella hace en Primavera Silenciosa, pues entonces no, difícilmente hubiéramos podido conocer movimientos como Greenpeace, diferentes asociaciones, la misma EPA, que es la Asociación Internacional para el Cuidado y la Protección del Ambiente, y la emergencia misma de enfoques como el de la química verde. Quería entonces llamar la atención sobre la obra de Rachel Carson. Nosotros en el ámbito de la educación en química verde, que la estudiamos acá en un semillero de investigación, pues tratamos siempre ese caso. Y el otro ya en nuestro país, en Colombia, el caso de Dora Torc Molano, pues sabemos que allí a la sombra como de algunos hombres considerados mejor comillas hombres de ciencia, particularmente uno, pues digamos es quien genera unos aportes muy importantes de antes de primera y segunda mitad del siglo XX para el desarrollo y la consolidación de la química en nuestro país. Entonces, pues esto como me llamó la atención precisamente lo que se estaba mencionando y quise traerlo como a colación. Era solo eso. Muchas gracias. Ok, gracias.
Bueno, entonces ya vamos a retomar. Ya se acabó el break para que entremos en sintonía otra vez. Listo, gracias, César. Bueno, entonces vamos a retomar. ¿Dijeron algo en el intermedio? No. Sí, ya, listo. Yo también ya. Bueno, entonces continuando con mis estudiantes que se fueron. Claudia, mi alumna. Bueno, Claudia vio conmigo Física 1 el semestre pasado y la encontré nuevamente en Física 2. La encontré porque como yo no conozco la dinámica de las universidades públicas y traigo mi mente muy, digámoslo así, cuadriculada de mi formación en una universidad privada, pues yo digo, me la encontré nuevamente en Física 2. Entonces, retomando un poco lo que se habló, lo que se mencionó en la primera hora de esta clase o coloquio, como lo quieran ver, me va a permitir como resumir un poco lo que dice la diapositiva que se está proyectando. ¿Cuál es el legado de las mujeres en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, artes y... Me faltó una, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Entonces, en esta diapositiva vemos tres significados de cuál es la influencia de lo que podemos hacer nosotras como mujeres trabajando en estos campos. Puede ser en uno de los 5, en 2 de los 5, en los 5, como uno decida, quiera, como las circunstancias le vayan trazando el camino. Entonces mencionan la segunda que dice inspiración, su dedicación, intelecto y resiliencia inspiran a las mujeres jóvenes a seguir carreras en STEAM, STEAM, como lo quieran pronunciar, promoviendo una comunidad científica diversificada e inclusiva. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Listo. En esta diapositiva vemos pues una estadística de cuál es la presencia de la mujer en la ciencia y la ingeniería en Europa. ¿Listo? Entonces son unas barras estáticas, no dinámicas. Son unas barras estáticas que están mostrando el porcentaje de mujeres en el sector de la ciencia y la ingeniería en Europa. No en América Latina, no en América, no en Norteamérica, en Europa. Y estos datos son de 2019, es decir, antes de pandemia. Y si ustedes ven, colocaron la Unión Europea ahí como en la mitad, un poquito por debajo. Y hace 6 años estaba liderando Noruega, Lituania, Dinamarca, España, Polonia, Bélgica, Francia, Unión Europea, Reino Unido, Países Bajos, Italia, Alemania, Finlandia y Luxemburgo. Entonces hay que mirar qué estaban haciendo en Noruega, Lituania, Dinamarca, España, Polonia, Bélgica y Francia antes de la pandemia. ¿Listo? Ahora sí, miremos las mujeres científicas en Latinoamérica. Porcentaje de mujeres científicas en Latinoamérica sobre el total de investigadores. Datos de 2018 o último año disponible antes de pandemia. Fuente, Instituto de Estadística de la UNESCO. ¿Cómo está Colombia respecto al resto de países de Latinoamérica?
¿Cuál es el mejor país? ¿Por qué Venezuela? Luego sigue entre 50 y 60%, ¿eso qué es? ¿Argentina? ¿Alguien más? No. Bueno, ¿algún otro país? No. Luego viene 40-50%, veo Ecuador, veo Paraguay, Uruguay, Costa Rica tal vez, Nicaragua, Cuba, no, pero Cuba, creo que ellos se han mantenido ahí. Y hay un país, Belice, creo. Luego viene del 30 al 40, creo que está Colombia, Bolivia, Chile, México y un país entre Nicaragua y Belice que podría ser ¿cuál? Salvador. No, entre Nicaragua y Belice. Yo creo que es Salvador, bueno, habría que ver. Y menos del 30%, es que no veo bien los colores desde acá, pero menos del 30%. Ok, listo. Yo no sé si Panamá está... Son como líderes en... De acuerdo, sí, no diferencio bien entre más de 60 y menos de 30. Pero es que Brasil no habla castellano, creo. Pero ahí dice, datos de 2018, último año disponible, fuente Instituto de Estadística de la UNESCO. No, tampoco pues se cuenta ni Haití ni los países que no son hablantes de... O sea, solamente están contando los que hablan de latín. Porque no está ni Brasil, ni Haití, ni los que están al lado. No están contando ninguno de ellos. No está la Guyana Francesa, no está... Bueno, entonces tal vez por eso no está Brasil. ¿Dónde está el micrófono de la audiencia? No, que me atrevería a especular que en Brasil el porcentaje de mujeres en investigación, Por lo que quedó sin... Me atrevería a decir que en Brasil, porque conozco muchas amigas que, y además porque en Brasil las becas, por lo menos en Latinoamérica, son de las más jugosas. Y hay creo que una política, o sea, no hay distinción en género. Entonces, pues yo me atrevería a pensar que lamentable que no estén los datos de Brasil. Toca hablar con la UNESCO. Sí, porque lo sacaron. O ver de pronto algo más actualizado, porque Sí. esto es antes de pandemia. Y yo creo que la pandemia revolucionó muchas cosas, desde la manera de cómo dictar una clase de física por Teams hasta lo que acabas de mencionar. Por eso yo decía antes de pandemia. ¿Listo? Siguiente. ¿Preguntas? ¿El micrófono dónde está? Claro, primero las preguntas de las personas que están conectadas por Teams mientras organizamos las del auditorio. Ah, sí, también se aceptan comentarios, sugerencias, felicitaciones, críticas constructivas, PQRS, en inglés. Ya. ¿Ya puedo hacer mi pregunta? Claro que sí. Gracias. Me preguntaba, ya que describiste como el dominio que cubre Steam, ¿por qué incluir a Catalina la Grande en como en ese recorrido histórico que hiciste? Me parece que hay una influencia política, pero me pregunto por qué, o sea, ¿cuál es el rol de ella en ese dominio STEAM? ¿Alguien de la audiencia quiere dar una opinión sin micrófono para organizar la respuesta? Desde el punto de vista didáctico, STEM está diseñado desde un punto y un enfoque didáctico, ¿no? Entonces, basados en ese enfoque didáctico. Te toca repetir si vas para que escuchen.
Ok, la metodología de enseñanza STEM está aplicada hacia una didáctica, ¿sí? Entonces esta didáctica lo que permite es asociar todas las áreas de conocimiento. Digamos que hoy en Colombia actualmente se dice STEM más, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Pues porque se pueden hacer proyectos no solamente desde el punto de vista científico-tecnológico, sino también cómo estos científicos tecnológicos influyen en la parte social. Entonces, esos pensamientos, ¿cierto? En el área de las ciencias sociales o humanas, pues también permiten el crecimiento de, pues, de dicho aprendizaje, ¿sí? Entonces, no es solamente llevar a cabo el proceso matemático, científico o tecnológico, sino también cómo es el impacto social que este tiene. ¿Alguna otra? No, ¿O estoy no? preguntando acá en el auditorio si alguien más quiere complementar lo que acaban de decir. Ah, bueno, Ricardo, ¿quieres decir algo al respecto por Teams? ¿O alguien como complementando lo que acabamos de contestar acá en el auditorio? Sino que escriba por Luz el Helena, chat. parece que querías hablar o no. Sí, 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 estaba adelante. esperando porque pensé que ok. Bueno, mi réplica es, la primera pregunta sería, ¿didáctica de qué? Porque si es didáctica de las ciencias dentro de un contexto, dentro de los diferentes contextos, pues entendería que el saber puede vivir en esos diferentes contextos, pero el análisis sigue enfocado en la didáctica de la ciencia. O estamos hablando de la didáctica de la física, o de la didáctica de las matemáticas, o de las didácticas del arte, o de la didáctica de la tecnología. Y alrededor de eso estamos poniendo esas ciencias en diferentes contextos, porque entonces cuando abrimos a la perspectiva hacia esas otras ciencias, pues llevar el histórico, este histórico de la participación de las mujeres en estas ciencias, pues ya nos cambia el panorama. Entonces ya tendríamos que hablar de las mujeres en economía, de las mujeres en sociología, de las mujeres en filosofía, y entonces ya estamos hablando de otras didácticas. Un parágrafo de lo que dice el Ministerio de Educación frente a lo que es el enfoque STEM. El enfoque STEM más es una de las muchas alternativas para inspirar la innovación educativa, la flexibilización curricular y la integración de diversos tipos de competencias, la oportunidad para desarrollar las prácticas educativas y para la formación de ciudadanos locales, globales, con habilidades para afrontar situaciones nuevas o retadoras. Entonces, basados en eso, podemos mirar que STEM no es, o sea, si tú lo enfocas hacia un punto específico, que es didáctica de la física o didáctica de la química o didáctica de las ciencias, no, STEM es muy transversal, o sea, no solamente va a enfocarse en una didáctica específica de ciencias, sino que intenta abarcar ciencias, tecnología, humanidades, entonces STEM es esa parte, es esa transversalidad, ¿cierto? Y más, obviamente está el arte, las matemáticas, ¿cierto? Entonces, digamos que si tú dices como que, pues Catalina la Grande únicamente lo vemos en sociología. No, sucede que pues todo su aspecto tiene una trazabilidad, ¿cierto? En algún, no tiene que ser en todas las áreas, pero sí en dos o más, ¿cierto? Luz Helena, ¿alguna réplica? Pues no sé si alguien tenga comentarios, no quiero monopolizar la palabra. No, 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 ya, yo ya hice 1 hora y cuarto de clase, quedan creo que 45 minutos. Y aunque decía breve No, discusión, podemos ¿quieres alargarla. bueno,
la única cosa pues la reflexión que me suscita eso es que en tu trazado histórico, entonces, ¿cómo marcas un límite, cierto? O sea, yo entiendo la dimensión abierta del STEM y me parece, o sea, entiendo la transversalidad, entiendo, pero entonces, finalmente, ¿qué define STEM de otras cosas? De de otras corrientes, como la educación en contexto, el saber de la vida cotidiana, otros tipos simplemente es una cuestión de conocer bien como cuál es el contorno, cuál es como la característica que lo hace STEM, porque entonces en tu listado podrías poner muchas cosas y entonces cómo escoges o cuál es el límite, cuál es el criterio que tú utilizas para decir, bueno, escojo esta mujer que es una influencia en el desarrollo político, en el desarrollo social, en la tecnología o en la cultura, porque a Catalina la Grande también, pues digamos, tuvo una influencia en todos esos campos. Pero entonces, como dices, bueno, Catalina la Grande sí y tal vez otras. Y entonces, ¿cómo haces para determinar, digamos, cuál es como tu referente o tu criterio para decir, bueno, hasta aquí de pronto esto es STEM y ya este es como mi límite? Ok, bueno, entonces para moderar la breve discusión, que está muy interesante, yo contestaría como investigadora postdoctoral y te diría, el límite lo pone cada uno. Cuando uno está haciendo un doctorado, uno quiere, no sé, pues depende del campo en el que uno se esté desarrollando, pero en mi caso, digamos, cuando yo decidí hacer el doctorado en ciencias, yo decía, tengo que estudiar algo que me permita aplicar lo que aprendí en ingeniería en ingeniería electrónica, lo que aprendí en el magíster en ingeniería que me dieron en Francia, más la nivelación de un año que hice para decir, hey, yo sé de física, más los 2 años de la maestría en los Andes, más 7 años de doctorado, creo que me demoré. Y al final dije, listo, hasta aquí. Cada persona se pone su propio límite y creo que con base en eso me permito responder la pregunta, a menos que alguien más quiera dar una opinión. Yo vi que Un alguien había comentario. levantado la mano. Sigue yo. ¿Quién te- No, no, hay dos personas que levantaron la mano, solo era para decir eso. Gracias. Sí, acá está Ricardo Andrés con la mano levantada y Andrés Felipe. Repito, siéntanse libres de abrir el micrófono e intervenir, porque es difícil desde acá para mí ver quién levanta la mano. Me tengo que cambiar de pantalla y bueno, luego les explico por qué. Adelante, Ricardo o Andrés, quien esté listo ahí. Bueno, sí, Ricardo, muchas gracias Ricardo, nuevamente sí, aquí. sigue. Lo siguiente, sí, pues desde el grupo de investigación EduCubersa hemos venido hace unos años, quizá un poco antes de que iniciara la pandemia, aproximándonos al ámbito de la educación STEM, de la educación STEAM, en la formación de profesores de ciencias. Entonces, un poco a la luz de esto tan interesante que nos has presentado y muchas gracias por el espacio, preguntarte desde tu punto de vista, hoy, es como el estado de la cuestión, ese estado de cosas de la educación STEM, STEAM, en el ámbito de la formación de profesores de ciencias, particularmente de ciencias experimentales, de física, de química, de biología, cuáles serían como esos, ese plus, esas posibilidades de aportes de una educación STEAM y bueno, pues también pensando un poco como los desafíos, las perspectivas que nos podrías recomendar para poderlo fomentar con quienes venimos trabajando el enfoque. Muchas gracias. Vale, gracias por la pregunta. Yo propongo que escuchemos a Andrés Amortegui y luego entonces damos oportunidad para discutir la pregunta de Ricardo. Andrea Amortegui, perdona. Andrea.
Ah, no, ya no tiene la mano, Sí, parece. ella trabaja también acá en la distrital, pero no sé si tenga acceso al micrófono. Ahí está. No, sí, pero digo, no Ah, sé si a plantear o si puede ser por chat o... uy, por chat sí es más difícil, pero a ver, miro el chat. Mientras tanto, yo contesto la pregunta que Vale, acabaron de hacer. mientras tanto yo voy abriendo acá el chat. Yo no sé, dame el que... Sí. Ok, entonces, estoy repasando la pregunta y organizando mis ideas. Ok, fue una pregunta de un grupo de investigación y pues comprendo la pregunta de investigación que están haciendo, pero enfocándolo a mi clase, que ya regresaron mis estudiantes de Física 2. Quiero dar una sola respuesta para ambos. Ok, entonces desde el grupo de investigación yo creería que es importante hacer convenios con otros grupos de investigación. Es importante definir claramente cómo se van a comunicar, por qué medio, cómo van a publicar, cómo van a citar los trabajos que ya se han realizado que consideran importantes. Digamos que durante la primera hora, en lo que yo escuché de las intervenciones del auditorio, de lo que leía en la diapositiva, del interés o desinterés o independientemente de lo que estén haciendo en el celular, digamos que yo no me fijo en eso, porque este coloquio es al mismo tiempo mi clase de Física 2. Además de lo que ya mencioné para el grupo de investigación, y se lo digo a mis estudiantes y aquí a mi alumna presente, cuando uno define unas reglas de juego al inicio del semestre, esas son las reglas de juego. Si yo les digo, yo no voy a crear un grupo de WhatsApp para comunicarme con ustedes, yo no lo creo. Sin embargo, si me doy cuenta que es más eficiente comunicarme con ustedes por WhatsApp, pues eventualmente le pido el favor a alguien, oiga, administre usted este grupo, yo me comunico solo con usted y usted se encarga de decirle a sus compañeros, listo. Creo que lo llaman monitor. Si yo les digo al comienzo del semestre, este es mi correo electrónico y todo me lo escriben al correo electrónico que eventualmente yo les contesto, creo que Claudia me comprende porque ella ya estuvo conmigo en Física 1. Algo similar habría que hacer con los grupos de investigación. Entonces, ver qué pasó antes de pandemia, después de pandemia, cuál es el estado del arte. Entonces, pregunta, ¿a qué grupo de investigación pertenece la profesora que está dando el coloquio el día de hoy, 2 de abril de 2025, en un auditorio de los laboratorios de la Macarena? ¿Quién de mis estudiantes recuerda? Oh, no, yo en Física 1 no dije. No están mis estudiantes de Física 1. Bueno, entonces creo que voy a empezar por mi presentación como investigadora. Sí, para resumirles el CEBELAC, que creo que ya está como extenso. Entonces, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Natalie. Yo soy ingeniera eléctrica y electrónica de la Universidad de los Andes, graduada en 2006. Tengo un diploma que dice que soy maestra en ingeniería de una escuela de minas en Francia, graduada en 2006. Soy maestra en ciencias por un diploma de la Universidad de los Andes que tiene fecha
2014. Y también soy doctora en Ciencias de la Universidad de los Andes, graduada en 2017. Por ende, tengo 7 años y medio de experiencia como doctora en Ciencias. Y desde 2020 pertenezco al grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuya sigla o cuyo acrónimo dice LEADER, en mayúsculas. Ahora, ¿qué significa LEADER? Pueden preguntar a la persona que decidió ponerle ese nombre al grupo, pero hasta donde yo recuerdo es Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Electrónica y Redes. El resumen de mi CVLAC. Ya si quieren saber más sobre mis publicaciones, las personas que trabajan en investigación creo que son expertas en consultar CVLAC o en llenar CVLAC o en diligenciar CVLAC, aceptar todo en CVLAC, algo que yo no sé. Porque en mi universidad me lo hacían todo. ¿O no? A mí no. Pero porque tú no eres de Así que, allá. Tú no eres de allá, tú eres de acá. sí, yo soy de acá. ¿Listo? Bueno, pero si me permites, hay una intervención al respecto. Bueno, porque está en el aire todo el comentario de Luz Helena, que al respecto, y ahora para referirnos también a la de Ricardo, en relación con la intervención de Luz Helena, yo entiendo perfecto la pregunta muy bien, en el sentido de el criterio pues, que seguiste para seleccionar estas historias, ¿no? Es decir, eh, por supuesto parece disonante, pues porque, digamos, no se guarda ya la misma línea, pero yo entendí, o por lo menos esa es la respuesta que yo vi, la intención de recuperar el papel de diferentes mujeres que han sido realmente influyentes en el desarrollo, pues, de las sociedades, para ponerlo en términos generales. Pero el contexto de este movimiento actual, como lo explicaba Daniel, pues de que ahora tenemos un movimiento de la educación en el campo de la didáctica, de la enseñanza, que es la estrategia STEAM, es decir, la integradora de todas estas áreas de conocimiento, en el que, pues, digamos, en términos generales habría un reconocimiento de la realidad también de las problemáticas actuales que exigen el concurso de diferentes áreas de especialización. Es decir, no, ya ese pensamiento de la formación disciplinar es obsoleto. Sí, totalmente de Los acuerdo. problemas actuales, los problemas recientes, pues exigen una formación, digamos, complementada o transdisciplinar, integral, que incluya esto. Y pues en lo que yo ¿Logras leí captar? digamos, en la selección de historias que hiciste, pues en todo esto la reivindicación del papel de la mujer, que por supuesto no solamente pasa en aquellas que han contribuido a la ciencia, a la tecnología, al arte y a las matemáticas, sino pues que también han marcado digamos, han hecho un aporte desde el caso social, digámoslo así, o político, que por supuesto viene muy bien en ese momento hacer esa reivindicación. Pues venimos ya en una campaña, afortunadamente, desde hace varios años o décadas tratando de restaurar, de incorporar esa reivindicación. Ok. Que por supuesto, yo incluso hoy día ya, este es un comentario aparte, Sí, dale. me suena, eh, a veces digo, hombre, por supuesto que no hace falta que nos pongamos a hacer la lista de las capacidades, de las explicaciones de por qué la mujer, no solamente en STEAM, sino en todos los campos de la vida académica, científica, cotidiana, social, etcétera, etcétera, porque no hace falta hacer más demostraciones de que en términos de capacidades, incluso en muchos aspectos,
pueden hacerlo mucho mejor que los hombres. ¿Por qué? Porque fisiológicamente vienen provistas con cosas que nosotros los hombres no tenemos. Lo más común con lo que nosotros molestamos es que a nosotros nos cuesta caminar y masticar chicle a la vez, mientras que las mujeres son multitareas. Bueno, entonces, perdón que me salí un poco del, No, 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 del pero está bien contexto porque así me aterriza la pregunta. pues, como yo vi, pues que como Ujú. el criterio, el sentido que usaste para esa selección. Y en relación con la pregunta que hace Ricardo, sí, a mí, pues, por supuesto, eso, yo no sé la respuesta, no conozco la respuesta, Sí. quizá, no sé si quizá en ese sentido la misma Luz Helena esté actualizada en cuál es el enfoque que tiene esa formación en STEAM, Ujú. teniendo en cuenta, pues, digamos, lo que mencionaba Daniel, de esa transversalidad que ahora gobierna. Es que digamos que hoy en día una de las cosas que se busca en ciencia sí y a nivel tecnológico es poder entender el cerebro humano y por eso hemos llegado a la parte de lo que es la pedagogía cognitivista, ¿sí? Que es el cognitivismo, pues intentar de transformar esos pensamientos o esas costumbres que vienen del estudiante y ponerlas a pruebas, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿cierto? Y con eso, pues obviamente ese cognitivismo, no solamente en la parte psicológica y en la parte educacional, tiene un gran impacto, sino que también ha podido ayudar ahorita con lo de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿sí? Entonces es una cosa que, digamos, pedagógicamente hablando, STEM lo que hace es, bueno, el pensamiento netamente físico, cuando lo pongo en la sociología, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿O qué pasa cuando el pensamiento meramente matemático va al arte? Y sucede que tiene otros aspectos, hay que verle, hay que armarle, y entonces empezamos a crear lo que, vamos a decirlo así, muy abiertamente, así no sé si esté bien, pero esas redes neuronales de nosotros empiezan a dar una conexión entre el arte, entre la tecnología, entre la ciencia, entre la tecnología, y no solamente nos vamos al punto exacto que es, yo sé física y de ahí lo pienso desde la física, no porque hay sociólogos, porque hay gente que necesita, hay científicos, hay técnicos, y esa transversalidad del conocimiento me permite a mí entender que no es, o sea, que no es un área correcta, que todos vamos enfocados hacia la parte del pensamiento científico, claro, porque tiene una metodología, porque tiene unas bases, pero ese proceso me permite decir con garantía que esto funciona hasta cierto punto. De igual forma, entonces, recapitulando la pregunta es, esa parte tecnológica entra la parte, o esa parte pedagógica entra es la parte conectivista, cómo conecto, ¿cierto? Cómo cogniciono ese conocimiento y lo transformo en pro a la sociedad, ¿sí? Entonces, obviamente sí, también igual estoy de acuerdo con el profe. Si nos ponemos a mirar mujeres en Colombia, solo en Colombia, tenemos la chica que trabaja en la NASA, ahorita una, tenemos la profesora de biología que murió hace poquitico, tenemos la profesora Olga Castiblanco, por ejemplo, que es una profesora ahorita nombrada latinoamericamente. Tenemos así, bueno, la vicepresidenta, ¿cierto? Entonces, no es solamente enfocarnos en un área, yo creo que ahí es donde STEM rompe todo el sistema porque es o nos enfocamos en un área de las ciencias, no, o nos enfocamos en un área de la psicología, no, introduzcamos todo, a ver qué puede salir, ¿sí? Es como esos parámetros, esos puntos de vista diferentes, ¿cierto? Desde el punto de vista pedagógico, lo pienso yo. Sí, que es el mismo enfoque que está tomando pues toda la investigación en términos generales. Es decir, STEM lo veo yo como un puente entre la realidad de los esfuerzos que hacen las sociedades para resolver los problemas vigentes y la educación. Sí, exacto. Y digamos que lo otro es, yo lo pienso así, diga, el enfoque STEM, aunque es muy estadounidense, es como esa búsqueda también en esa parte de la carrera. O sea, yo lo veo así, sí. Personalmente lo veo como la carrera que tenían antes en la Guerra Fría para poder conseguir esas formas y esos puntos de pensamiento
Ahora entonces nosotros buscamos con ese STEM es mirar el proceso cognitivo que tienen los estudiantes para poder aprender cómo funciona el cerebro, ¿sí? Y esas redes neuronales son una cosa que no hemos podido. Es más, ahí cito a un profesor de acá de la universidad que decía, cuando yo estudié filosofía, bueno, cuando yo estudié física y nos dio filosofía de las ciencias, decía, el ser humano ha entendido cómo funciona su cuerpo, pero lo más difícil es poder entenderse a sí mismo y no ha podido entender su propia mente. Y ahí hemos llevado todo lo que es la inteligencia artificial a todas esas redes neuronales y esa cognición de pensamiento. No sé. No sé si podríamos redondear para la respuesta a Ricardo, que Ah, seguramente hayan aportes, pero en lo que en el aporte muy ok, pero afortunado entonces que que hace repita otra vez Daniel. la pregunta porque toca No, volverla no, a replantear. si me permite, yo trataría de redondearlo a ver Ah, listo. pero porque la pregunta de Ricardo fue en relación con el estado del arte si no me corriges, Ricardo, el estado del arte de la Sí investigación, es. ajá, en esta línea, de este enfoque STEM. Y en lo que te escucho, Daniel, pues que recupero del comentario tuyo, la respuesta, está en relación pues justamente con lo que desde el punto de vista tecnológico está en boga ahora, que es lo de las inteligencias artificiales, lo de las redes neuronales, pero desde la parte humana en una comprensión más precisa de, pues que ese es un problema muy viejo, pero pues está vigente, de cómo es el razonamiento del ser humano, cómo el del niño cuando está, digamos, enfrentado a un problema, pues que uno diría estaría relacionado con o encontraría respuesta en ese enfoque STEM. Entonces, no sé si eso resume o conecta. No estoy diciendo que da la respuesta, no sé, Ricardo, qué comentario tienes al respecto, de recogiendo un poco de tu pregunta, lo que dice Daniel. Dale, muchas gracias por las diferentes perspectivas frente a la pregunta. Elementos, pues allí muy interesantes que también nosotros aquí podemos retomar como para continuar con este trabajo y esta ruta en educación STEM y STEAM en la formación de profesores de ciencias. Gracias, Ricardo. Profe Wilmar Paco. Bueno, un agradecimiento a Natalia, a la profe, porque si estamos hablando de personajes que conocemos por los libros, ¿cierto? Y que la historia nos ha mostrado, pero pues me gustaría conocer tu opinión, ¿cierto? Tú como mujer, ¿cierto? Que has estado en el campo STEM, ¿cuál ha sido, digamos, intentar aproximarnos a la respuesta de la pregunta de Ricardo de qué estrategias, ¿cierto? A nivel educativo o a nivel social o a nivel político podríamos estar implementando en la ciudad o en el país para favorecer que los porcentajes que vimos en los indicadores sean cada vez mayores, ¿no? Si se quiere, si ese fuese el propósito. Y un poquito, digamos, como para entrar como en, en charla con lo que mencionaba aquí el Daniel. compañero, pienso que sí hay un límite de STEM, ¿no? STEM es transversal, pero pienso que el pensamiento científico es uno de los límites que tiene STEM. Entonces, por ejemplo, disciplinas como la historia o quizás de pronto, no sé, la culinaria o otros campos no entrarían sí, solo sí, si aportan al pensamiento científico. Problemáticas que menciona, por ejemplo, el profe, de que puedan responderse con conocimientos científicos, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente aparecen problemáticas sociocientíficas, ¿cierto? Entonces, ok, entonces tendríamos que mirar cuál fue la política de Catalina la Grande que permitió que se desarrollaran respuestas o se resolvieran problemas en su tiempo, ¿cierto? Con ayuda de la ciencia, la tecnología, la matemática. Lo mismo podríamos decir, no sé, de la reina Isabel de Inglaterra o de cualquier, porque la ciencia está estrechamente relacionada con la política y la sociedad, ¿no? Entonces, por eso, digamos que personalidades o mujeres que han estado mm, desempeñando un rol político y social representativo y tenemos que incorporarlas en STEM. Pero quizás de pronto aquellas, por ejemplo, que han estado estrechamente solamente relacionadas con la escultura,
por decir Camille, ahorita hace poco vi una película de Camille, se me escapa el apellido, una escultora francesa, pues no se escucha mucho en este porque sí, ella es muy representativa en la escultura, pero pues simplemente se queda dentro del arte, pero no intenta resolver, o no tiene su propósito de resolver problemas sociales o lo que sea. Pero si de pronto estamos hablando de física de materiales y tenemos que ver por qué Camille, no sé, hacía sus esculturas en bronce y no en greda, entonces, bueno, incorporémosla porque es importante para ver física de materiales, por decir cualquier cosa. Entonces, pienso que esa parte de pensamiento científico es lo que nos aterriza y un poquito para darle un poco de intentar responder la respuesta de Elena, que me parecía muy buena, o sea que todo cabe y no todo cabe, pero por ahí yo creo que el límite también es tenue, ¿no? Pero por ahí podría ser intentar la respuesta. Ujú. Y ahora, pues la pregunta que te hice, sí. Sí me acuerdo de la pregunta, pero me la puedes repetir. No, que nos cuentes desde tu historia personal, ¿qué estrategias le propondrías a esta universidad o a la ciudad o al país para incrementar los porcentajes de mujeres que se interesen por el conocimiento científico, por carreras científicas, entiéndase ingenierías, entiéndase biología, entiéndase licenciaturas en ciencias, etcétera? Ok, gracias por repetir la pregunta. Pues yo volvería todo transversal. Yo, ¿por qué no soy docente de planta en esta universidad? Porque me dijeron un día, ¿usted tiene doctorado en ingeniería? Yo no. ¿Pero es ingeniera? Sí. No, no puede. ¿Usted es ingeniera? Yo sí, claro. ¿Y tiene doctorado en ingeniería? No, en ciencias. No, no puede. Ahora vaya a una universidad privada. Yo conozco la dinámica de la universidad privada, pero no la entiendo, no la comprendo. ¿Dónde me contrataron? Acá. Profe, ¿usted por qué no se va del país? Yo. Cerebros fugados. No. Déjeme quieta acá. Y semejante hoja de vida, yo. ¿Qué hago? ¿La escondo? Yo solamente soy una ingeniera. ¿De qué? No sé. ¿Eléctrica? ¿Le sirve? No, electrónica. No, esa no me gusta. Pero usted es ingeniera electrónica, pues el diploma lo dice, pero si no me gusta. El ejemplo es como papá, mamá, no sé, tía. Mostrar es el mejor ejemplo que podemos dar. Independientemente de que uno sea hombre, mujer, ingeniero, maestro en arte, matemáticas, ciencia, tecnología. Un doctorado a mí no me define. Yo puedo tener un doctorado en ciencias y no saber de Hipatia o no saber de Marie Curie. Porque cuando yo me formé como ingeniera o incluso cuando estaba en primaria, pues yo no tenía lo que tengo hoy. Entonces, ¿yo por qué recurro a mi papá para las clases? Porque él es técnico del SENA. Y en su momento el SENA fue muy bueno. Tal vez ahorita sigue siendo bueno, no lo sé. Porque no soy técnica del SENA. Entonces, en este momento yo creería que habría que rescatar el conocimiento de las personas que fueron o son técnicos del SENA y si no están, pues lean los libros. Si no están los libros, creo que ustedes tienen más herramientas de lo que César y yo y algunos docentes de acá tuvimos en su momento. Algo mencionó Daniel del enfoque. Entonces yo tengo que personalmente decir, usted está hablando como profesora. Ok. Entonces le miro a mis estudiantes, pero como ellos me ven a mí todas las semanas. ¿Sigo? Bueno, pensé que ibas a hablar. No, sí iba a hablar, pero no quiero interrumpir. Luego tengo que ver a César. Los de Teams. Ok, los de Teams. Ellos están allí. Puede que no los vea como ustedes, pero sé que me están escuchando, están viendo una presentación que alguien me ayudó a preparar en inglés. Porque de pronto se conecta a alguien. Bueno, eso sí. De pronto se conecta a alguien que ve la diapositiva y dice, bueno, yo entiendo más o menos inglés, le digo a Google, venga, tradúzcame a ver qué dice ahí, pásamelo a español.
o bueno, esto que está siendo grabado, después cojo la grabación, traduzco al inglés. ¿Listo? Bueno, o sea, entiendo de la respuesta que le das a Wilmer, que pues aun cuando somos conscientes, digamos, colectivamente como sociedad de la necesidad de reivindicar, de estimular, buscar diferentes mecanismos para estimular que las mujeres, que por supuesto descontado el hecho de que tienen todas las capacidades para desempeñarse en lo que quieran, aún existen a nivel social eh, obstáculos, ¿no? Existen barreras que pues están instauradas con tradición y particularmente la que mencionaba Natalie en relación con el acceso, por ejemplo, a una posición fija, permanente en la universidad, que tiene una estructura que es rígida, que obedece, bueno, si le preguntamos al Consejo Superior por qué pasa eso, pues él va a contestar, pues es que eso es lo que el reglamento dice que el perfil debe ser así y ya. O sea, existen todavía muchas barreras en la estructura de las instituciones y por qué no seguramente que si uno revisa en toda la sociedad hay muchas barreras que aún están instauradas, están arraigadas allí y que exigen pues que se haga una revisión de todos aspectos. ¿Con cuál fin? Con el fin de que en realidad, en la práctica real, las niñas y los niños tengan exactamente el mismo, digamos, estímulo, las mismas posibilidades, las mismas posibilidades de catapultarse en el campo, en este caso de las áreas o de STEAM, que es lo que uno encuentra, ¿no? Profe. Listo, muchas gracias, profe César. Siguiendo en esa línea, el viernes estaba yo justamente en una charla también acerca del papel de la mujer en estas áreas de la ciencia. Y una de las cosas que se comentaba es que si nosotros vamos a un centro comercial y miramos la ropa que hay para niñas y la ropa que hay para niños, entonces la ropa de niñas viene con la princesa, viene rosadita, mientras que la ropa de los niños viene con el robot, viene con el muñeco, viene en colores fuertes. Entonces, ¿será que desde ahí nosotros estamos etiquetando, la niña es para esto, el niño es para lo otro? ¿Qué juguetes le compramos a la niña? ¿Qué juguetes le compramos al niño? Y es desde ahí, desde donde nosotros estamos empezando a formar esa cultura científica. Entonces, creo que desde ahí es donde debemos nosotros empezar a revisar cómo estamos llevando a nuestros niños a construir ciencia. Tengo hambre. Bueno, ya ha estado. Sí, ya. Uno nomás. Bueno, yo creo que sí, ya hemos tenido, sí, hemos abusado de la generosidad de Natalie con esta charla, con la de ustedes también, ya ha sido bastante extenso este coloquio. Me va a permitir entonces cerrarlo, agradecerles por supuesto muchísimo la asistencia, especialmente a los que se tomaron el trabajo, el tiempo de asistir acá al auditorio. A los que hicieron sus contribuciones y por supuesto también nos acompañaron por Teams. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a quienes nos escuchen luego, porque pues por fortuna hemos podido ver que la grabación, los videos son escuchados y vistos por las personas después. A la semana más o menos alrededor de 100 visualizaciones tienen nuestros videos. Entonces, pues también invitarlos a que no se pierdan el siguiente coloquio de licenciatura en física. Pero antes de todo esto, les pido que agradezcamos con un aplauso a nuestra invitada. Muchísimas gracias.
Ustedes, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Gracias por esta presentación tan interesante y por estar dispuesta a responder nuestras preguntas. Muy interesante el contenido. Muchas gracias.